Hermanos, Good afternoon, everyone. yo voy a dar un aviso antes de comenzar. I'm going to warn you before I begin. Primeramente, no sé qué tan largo este sermón es. First of all, I don't know how long this sermon is. Segundo, Secondly, yo no sé qué tan fácil de entender este sermón. I don't know how easy to understand this sermon is. Quizá es más fácil de lo que yo pienso, Maybe it's easier than what I think. pero vamos a usar figuras del Antiguo Testamento para entender las bendiciones que nosotros tenemos. But I'm going to use figures from the Old Testament to come to understand the blessings that we have. El mismo escritor de Hebreo dijo que algunas de las cosas que él escribe son para los maduros. And the same Hebrew writer writes that the same things, a lot of things that he wrote is for those who are mature. So, en otras palabras, si se está haciendo un poquito difícil de entender, So in other words, if it's a little bit hard to understand, no te distraigas, sino mejor enfócate para entender lo que yo quiero decir hoy. try not to get distracted, but try to focus so you can come to understand the things that I'm trying to say. Pero si fue fácil, pues eso significa que tú entiendes mucho de la Biblia. But if it was easy, then that means you understand the Bible very well. El libro de Hebreos But the book of Hebrews fue escrito para cristianos que salieron del judaísmo. was written to Christians who came out of Judaism. En otra palabra, judíos que entendieron que Jesús es el Mesías, So in other words, Christians who understood that Jesus was the Messiah, aceptaron a Cristo accepted y Jesus, se volvieron cristianos. and became Christians. Pero cuando el escritor de Hebreo está escribiendo su libro, But when the author of Hebrews writes his book, ellos están recibiendo persecución por creer en Jesús. these Christians are going through persecution for believing in Jesus Y Christ. muchos de ellos quieren regresar al judaísmo para no ser perseguidos más. And a lot of them want to return to Judaism to not be persecuted. Y yo quiero que tú notes algo interesante. And I want you guys to notice something that's interesting. Las dificultades que ellos estaban pasando The difficulties that they're going through no lo llevaron a abandonar la religión y abandonar a Dios. did not lead them to abandon their religion and abandon God. No, ellos iban a seguir siendo judíos. No, they were going to continue to be Jews. Pero la idea es, vamos a abandonar la religión verdadera que la sociedad no está aceptando. But what they did was they were tempted to abandon the true religion that society was not accepting. ¿Me entienden? Do you understand? Si ellos se vuelven judíos, If they become Jews, todo bien en su vida. everything was going to be well or good in their lives. Pero el judaísmo, como vamos a probar hoy, But Judaism, as we're going to prove, es una forma menor de la religión verdadera. was a lower form of the true religion. Sí, el judaísmo tenía actos religiosos. Yes, Judaism had a lot of religious acts, El judaísmo hasta tenía el Dios verdadero, and it had the true God, pero no tenía a Jesucristo. but it did not have Jesus Christ. Y muchos de ellos están tentados regresar atrás. And a lot of them are being tempted to go back. Y yo pensando en eso, And as I was thinking about this, a veces nosotros nos encontramos en tales situaciones. sometimes we find ourselves in similar situations. Nosotros salimos de cierta religión o cierto grupo We might have come out of a certain group or a certain religion, cuando leímos la Biblia y entendimos la verdad. but when we read the Bible and came to know the truth, Pero esa decisión no ha puesto en discusiones y pelea con amigos y familia. but that has put us in difficult situations or in difficult conversations with maybe friends and family. Y a veces el problema y la persecución And sometimes the problems and the persecution that arises nos tienta a regresar a la vieja religión que yo dejé. tempts us to return to the old religion that we have given up. Otro problema que quizá tengamos Another problem that we may have es que vemos el mundo religioso is that we see the religious world con todas sus luces y espectáculos with all its spectacles and all its lights, y nos tienta a dejar el cristianismo simple de la Biblia. and it tempts us to leave behind the simple Christianity that we see in the Bible. ¿Qué es lo que necesitamos? That is what we truly need.
¿qué necesitamos? Oh, what do we truly Si nos need? encontramos en esa situación, If we find ourselves in that situation, entender que lo que tenemos en Cristo es mucho mejor. we need to understand that what we have in Jesus is so much better. Ese es el punto principal del libro de Hebreos. And that is the main point of the book of Hebrews. Lo que tenemos en Cristo es mejor que cualquier otra cosa. What we have in Jesus Christ is better than anything else. Ahora, el libro de Hebreos habla de eso de 100,000 maneras. And the book of Hebrews speaks about that point in a million ways. Hoy vamos a ver una sección del libro de Hebreos But today we're just going to look at one section from Hebrews que habla de las bendiciones que tenemos en Cristo. that talks about the blessings that we have in Jesus Ok, Christ. so 3 punticos rapidito, So 3 points, o no tan rapidito. or maybe not so fast 3 points. La naturaleza de lo que tenemos en Cristo, The nature of what we have in Christ, las cosas que tenemos en Cristo the things that we do have in Jesus y Christ, cómo debemos responder a esas bendiciones. and how we should respond to those blessings. Ok, primer punto, la naturaleza de lo que tenemos en Cristo. So the first thing, the nature of what we have in Jesus Christ. Noten Hebreos 12, versículo 18. Notice Hebrews 18 and 19. Él dice, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tiniebla, ni oscuridad, ni torbellino. For you have not come to a mountain that can be touched, and to a blazing fire, and to darkness and gloom and whirlwind. La palabra monte no está en el texto original, The word mountain is not found in the original text, pero la palabra el texto implica que se está hablando de un monte, but the text implies that he's speaking about a mountain porque él describe el monte de Sinaí. because he describes Mount Sinai. Pero ese punto es importante, But that point is important porque el punto que el escritor de Hebreo está haciendo because the point that the Hebrew author is trying to make es que las cosas que nosotros tenemos en Cristo is that the things that we have in Jesus Christ no son como las cosas del monte de Sinaí. are not like the things that they had in Mount Sinai. No son cosas que tú puedes tocar. They're not things that are tangible that you could touch. Piensa en el monte de Sinaí y lo importante que es en la historia bíblica. Think about Mount Sinai and how important it was to that biblical story. En el monte de Sinaí fue que ellos vieron una manifestación física de Dios. In Mount Sinai, they saw a physical manifestation of God. ¿Se acuerdan? Dios estaba en una nube en el monte de Sinaí. Remember, God was in a cloud on Mount Sinai. En el monte de Sinaí fue que Dios habló los 10 mandamientos, In Mount Sinai, God spoke physically the 10 Commandments, donde Él inauguró el antiguo pacto, when he inaugurated the Old Covenant, donde le dio al pueblo los sacerdotes, when he gave the people the priesthood, donde construyeron el tabernáculo. where they constructed the tabernacle. Muchas cosas importantes pasaron en el monte de Sinaí. A lot of important things happened in Mount Sinai. Yo me imagino, si yo soy judío, And I imagine if I was a Jew, el monte de Sinaí fue el lugar donde vimos a Dios, Mount Sinai was a place where we saw God, donde experimentamos a Dios. where we got to experience Y God. me imagino ellos burlándose de estos cristianos. And I can imagine them making fun of these Christians. Nosotros vimos a Dios en un monte We saw God in the y mountain. ustedes lo vieron en Nazaret. And you saw him where? In Nazareth? Nosotros vimos a Dios fuego del cielo. We saw God fire coming from heaven. ¿Qué experiencia tú has tenido? What experience have you had? Y tú te puedes imaginar estos pobres judíos cristianos Can you imagine these poor Christian Jews siendo tentados a decir, wow, ¿y cuáles son las experiencias que estamos teniendo en Cristo? being tempted to ask themselves, wow, what experiences are we having? ¿Qué le dice el escritor de Hebreo? So what does the Hebrew author write? La naturaleza de las bendiciones que ustedes han recibido no son físicas, The nature of the blessings we have received are not physical. son espirituales. They're spiritual. Pero eso no significa que no son mejores. But that doesn't mean that they're not better. Y eso es importante, hermanos. And that is important. Porque a veces nosotros pensamos que porque algo es físico, porque vemos algo, tiene que ser mejor que lo espiritual. Because we're tempted to think that if something's physical, if something we could see and grasp,
then is better than something that we cannot see. Sí, que un sacerdote físico tiene que ser mejor que nuestro sacerdote espiritual. That a physical priest is better than our spiritual priest. Él dice, las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo But he says the blessing that we have in Jesus Christ no son bendiciones que tú puedes tocar y ver y experimentar como el monte de Sinaí, are not blessings that you could see, that you could touch, that you could experience, Pero- like those in Mount Sinai, pero son reales but they're real y son mejores. and they're better. ¿Entendimos, hermanos? Do you understand that point? So, vamos a hacer alguna aplicación. So let's make some applications. Di ese punto más rápido de lo que yo quería. I gave that point faster than I expected. Nosotros tenemos que parar We need to stop poniendo valor espiritual attaching spiritual value a cosas físicas. to physical things. Esa es una tendencia de nosotros, That's a tendency that people have del ser humano. for a human being. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de Jesucristo en mi casa, So, for example, if I have an image of Jesus in my house, pues yo tengo al mismo Jesucristo protegiendo mi casa. ¿No es así? so Jesus is there protecting my house. Ahora, yo sé que nosotros escuchamos eso y es ridículo, And I know that we may hear that and might think it's a little ridiculous, pero a veces sí pensamos el ser humano, ¿no es así? but we do think like that as humans sometimes. Si yo tengo esa imagen, If I have that image, Dios está conmigo, God is with me porque tengo esa imagen física. because I have that physical image with me. Pero nosotros no tenemos un Jesucristo, una imagen de Él que está con nosotros, But we don't have an image of Christ that's with us. pero tenemos su promesa que Él está con nosotros. We have his promise that he is with us. Y es mucho mejor, hermanos. And it's a lot better. O por ejemplo, a veces nosotros entramos a cierta iglesia así Or maybe we might go into a certain church building y nos impresiona de gran manera and we are impressed in a great way y decimos, wow, esto es espiritualidad. and say, wow, this is true spirituality. Mira, wow, mira las paredes, Look at these walls. mira la arquitectura. Look at this Y architecture. pensamos que hemos sido elevados a los cielos. And we think we've been elevated up to the skies. ¿No es así que a veces la gente piensa? Do people not think that way? Y como Garner habló hace poco, But like Garner spoke not too long ago, pero cuando entramos a las catacumbas de los cristianos, but when we enter the catacombs of these Christians, wow, ahí está Dios. where God is there, Ese era el problema que los cristianos estaban pasando en el libro de Hebreos. that was the problem that these Christians were having. Los judíos decían, ven nuestro templo, ahí está Dios. The Jews were saying, look, excuse me, look at the temple where God dwells. ¿Dónde está tu templo? Where's your temple? ¿Dónde ustedes se congregan? Where do you meet? Y como vamos a ver, nuestras bendiciones son más mejores que esa. And what we see, our place and our blessings are way better than this. ¿Qué de los sacerdotes, hermanos? What about the priesthood? Y realmente yo quiero usar esta imagen para hablar sobre la idea de que a veces nosotros pensamos que cuando personas tienen ciertas vestiduras, And I want to use this image to express the thought that, sometimes when people are dressed in a certain way, a veces pensamos que ahí hay espiritualidad, ¿no es así? then we attach that to true spirituality. ¿No, verdad? ¿Por qué se visten así? Why do they dress this way? Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says so. Esa es una manera de identificarle al pueblo That's a way to identify to the people quiénes son las personas espirituales. who are the people who are truly spiritual. So, la vestimenta física le indican al pueblo, esas son la gente que ustedes tienen que escuchar y ver. So the physical clothing indicates to the people, those are the people you need to look at and listen to. Porque esa es nuestra tendencia humana. Because that is our human tendency. De ver algo físico To see something that's physical y decir hay espiritualidad. and say, there you find true Pero spirituality. quizá lo que más nos tienta a nosotros hoy en día But maybe what tempts us more in this day son experiencias como estas. is experiences like these. Experiencias de conciertos. Experiences like concerts, Donde la música es bien alta. where music is really loud. Donde hay muchas personas ahí. But there's a lot of people. Y tú dices, wow, esa música es tan alta y tan poderosa que tú dices, ahí está Dios. You're tempted to say, wow, this music is so grand and so loud. And the experiences you have, you're tempted to say, God is there. ¿Ustedes vieron el texto que leímos, hermanos? Did you see the text that we read? Sinaí era bien alto.
Mount Sinai was really high. Era tan alto que la gente dijeron, Moisés, tú hablas con Dios que nosotros no podemos soportar eso. It was so great that the people said to Moses, Moses, you speak to God because we couldn't handle it. No podemos soportar esto. We can't handle this. Y el escritor de Hebreo va a decir, no lo hemos llegado ahí, And the Hebrew author is going to say, and we haven't gotten there, que nosotros tenemos algo mejor que Sinaí, that we have something that's better than Mount Sinai. que no tiene nada que ver con las bocinas que hay. That has nothing to do with the speakers that there are. So, no pensemos que altas bocinas So let's not be tempted that loud speakers o muchas luces or a lot of lights significa espiritualidad. means spirituality. Las bendiciones que tenemos en Cristo The blessings that we have in Jesus Christ no son bendiciones que podemos tocar, are not things that we could touch, pero son espirituales. but they are So, spiritual. enfoquémonos en eso. So let's focus on those Ok, things. ¿qué es lo que tenemos en Cristo finalmente? So what do we have in Christ? Ok, nota lo que él dice aquí. Él No- va a usar muchas figuras aquí. Notice what he says here. He's going to use a lot of figurative language. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miaradas de ángeles, But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the myriads of angels, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. to the general assembly and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. Ahora, hermano, aquí hay mucha tela que cortar. Well, what? Oh, there's a lot of cloth to To cut, yeah. So yo voy a dar algunas de las bendiciones, no podemos hablar de todas. So I'm going to speak about some of the blessings because we can speak about all of them. Primeramente, él dice que hemos llegado al monte de Sión. But first of all, he says that we have arrived at Mount Zion. ¿De qué él está hablando cuando él dice ahí? What is he talking about when he says that? ¿De qué manera nosotros como cristianos hemos llegado al monte de Sión? In what ways us as Christians have made it to Mount Zion? Rapidito. Real quick. Sión fue el nombre de la ciudad de Jerusalén. Zion was the name of the city of Jerusalem. En otra palabra, a veces usaba sinónima, Jerusalén o el monte de Sión. So it was used interchangeably, Zion or the city of Jerusalem. Segunda de Samuel 5:7. 2 Samuel 5:7 says that. Y Sión se volvió la montaña especial de Dios. And Zion became the special mountain of God Porque ahí estaba el templo, because there was the temple, ahí vivía el rey. the king lived there. Muchos salmos se refieren al monte de Sión. A lot of Psalms refer to Mount Zion. Pero en Isaías capítulo 2, el escritor de Isaías da una imagen del tiempo de Jesucristo. But Isaiah 2 gives an image of the times of Jesus. Y nota lo que él dice en Isaías 2:2. And notice what he says in Isaiah 2:2. Y acontecerá en los postreros días, los días nuestros, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán en él todas las naciones. And it will come about that in the last days, the days that we are in, the mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains, and it will be raised above the hills, and all the nations will stream to it. Él está diciendo aquí que el tiempo en que nosotros vivimos, el tiempo del Mesías, So he's saying the times that we're living in, the times of the Messiah, es como el monte que está por encima de todo monte. is like the mountain that's on top or above all Y mountains. yo pienso que la idea es esta, hermano. And I think the idea is this. Que el monte de Sinaí The Mount Sinai y el monte de Sión del antiguo pacto and Mount Zion from the Old Testament eran una sombra física were a physical shadow
del monte espiritual al cual nosotros hemos llegado. of the spiritual mountain in which we have arrived on. En otras palabras, ahora nosotros que estamos en Cristo, So in other words, now we who are in Christ, hemos llegado al monte más santo, we have come to the holiest of mountains, el lugar más sagrado que tú puedes llegar. the most sacred place that you could arrive Okay. at. Sabe que a mí me encanta cuando yo estoy estudiando algo And I love when I'm studying something y hay una conexión que yo puedo hacer en el mundo secular. and there's a connection I can make with the secular world. Pero esta imagen, But in this image, esta es una imagen de de la reunión religiosa más grande del mundo. this is the image of the largest religious gathering in the world. Esto se llama el Festival del Gran Pitcher, así, This is called the Great Pitcher Festival. que es un festival de un mes That is a month-long festival donde más de 420 millones de personas van a ir. where more than 420 million people gather in. Eso en la India. And that's in India. Para que ustedes tengan perspectiva de cuántos son 420 millones de personas, And for you to have perspective of how many people is 420 million, eso es el doble de los musulmanes que van como peregrinos a Meca cada año. that's more than double of the Muslims who pilgrim to Mecca every year. Estamos hablando de muchas personas que van a ese lugar. We're talking about a lot of people that come and gather at this place. Ahora, ¿por qué esos 420 millones de personas van al norte de la India? Why do these 420 million people travel to North India for this festival? ¿Por qué los musulmanes, más de 200 millones de ellos, van a Meca cada año? Why do over 200 million Muslims travel to Mecca every year? ¿Por qué los judíos hacían peregrino a Sion? Why do Jewish people travel to Jerusalem? Porque ellos esperaban o esperan que por medio de esta experiencia religiosa se van a encontrar con Dios. Because they hope through this religious experience that they will find God. Es más, en este festival específicamente, And in this festival specifically, hay una tradición de tú entrar, de tú zambullirte en el río there's a tradition of you getting in the river, y por medio de este zambullón, and as you immerse yourself in the river, tú vas a recibir bendiciones del cielo. you're going to receive blessings from heaven. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver eso con el monte de Sion? What does that have to do with Mount Zion? Personas siempre han tratado de ir a cierto lugar para encontrarse con Dios. People have always tried to travel to certain places in order to find God. Pero ¿qué es lo que el libro de Hebreos nos está diciendo? But what is the book of Hebrews telling us? Nosotros no tenemos que ir a un festival. We don't need to go to a festival. Nosotros no tenemos que ir a un peregrino, a pilgrimage a Meca. We don't need to take a pilgrimage to Mecca. Nosotros no tenemos que ir a Jerusalén y bautizarnos en el río Jordán. We don't need to travel to Jerusalem to submerge ourselves in the river. Porque Jordan. si hemos llegado a Cristo, Because if we have arrived and come to Christ, hemos llegado al monte más sagrado que podemos llegar. we have arrived at the greatest, holiest mountain that you could go to. Si tú quieres bendiciones divinas, If you want divine blessing, la idea no es ve al norte de la India y zambúllete en un río. the idea is not go to the north of India to submerge yourself in this river for them, Ven a Cristo, sométete a Él y tú vas a recibir las bendiciones. but come to Christ, submit to Him, and you'll receive all blessings. A mí me encanta esa idea, hermano. And I love that idea. Porque a veces nosotros, y yo entiendo, queremos ir a una montaña y experimentar a Dios. Because I get it. We want to come to a mountain and experience God. Y yo entiendo, a veces nos aislamos y oramos y leemos la palabra. We isolate ourselves, we read, we pray. Pero ya en Cristo lo tenemos todo, hermano. But in Jesus Christ, we already have it all. No encontramos bendiciones divinas en un lugar, lo encontramos en una persona, en Cristo Jesús. We don't find these heavenly blessings in a place. We find them in Jesus Christ. Ok, hemos llegado a la ciudad del Dios vivo. So the city of the living God. Ok, ahora, otra vez, aquí hay tela que cortar, hermano. Again, a lot of things to say. El escritor de Hebreos dice, nosotros tenemos una ciudad.
the author of Hebrews says we also have a living city, pero no esa Jerusalén terrenal. but it's not Jerusalem. Nosotros tenemos una ciudad que es celestial. We have a heavenly city. El escritor de Hebreo, especialmente al final del libro, hace mucho énfasis en que nosotros tenemos una ciudad. And the author of Hebrews, especially in the latter part of the book, gives a lot of emphasis that we have a heavenly city. Él dice que Abraham, en el 1:10, dice que Abraham dejó todo lo que él tenía porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. He says that Abraham, desired a better country, that is a heavenly one. Therefore, God. Did you read that? No. You can finish yours. But... Therefore, God is not ashamed to be called a God, for He has prepared a city for them. But Abraham left to find a better country, a heavenly country. Okay, pero el versículo 16 dice que todas estas personas del Antiguo Testamento, But verse 16 says that all these people in the Old Testament que salieron y pasaron trabajo en tiendas, that left their homes and struggled living in tents, lo hicieron porque estaban buscando una nación mejor, una nación más grande. they did it because they were seeking a better country, a better place. En Hebreos 13 y 14, In Hebrews 13:14, él le dice a los cristianos, así pues salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. he tells Christians there, so let us go out to him outside the camp, bearing his reproach. For we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come. Ok, a mí me encanta esta idea aquí, hermano. And I love this idea here Porque acuérdense, él está hablando a cristianos con un fondo judío. because he's speaking to Christians with a Jewish background. Y para el judío Jerusalén era todo. And to the Jew, Jerusalem was everything. La aceptación de la ciudad. No acceptance from the city. Pero muchos de ellos están siendo perseguidos ahora But a lot of them are being persecuted por now ser cristianos. for being So, Christians. ellos tienen que elegir. Eso es lo que está diciendo. So they need to choose. O van a ser miembros de la Jerusalén terrenal, They're going to be members of the physical Jerusalem, o van a ser miembros de la celestial. or they're going to be members of the spiritual Jerusalem. Y él dice, ya Cristo se fue de esa ciudad. And he already said Jesus left this city. Ya Cristo sufrió fuera del campamento. Jesus suffered outside of the Y city. si tú lo quieres a él, sal de la ciudad, que te espera una mejor ciudad con Jesucristo. And if you want him, leave the city, come outside the city, because what awaits you is a better heavenly one. Y yo, hermano, no hay mejor ilustración para nosotros que esta. And there's no better illustration for us than this, Porque nosotros vivimos en la ciudad de Nueva York. because we live in New York City. Y déjeme decirle, no hay gente más orgullosa de su ciudad que los neoyorquinos, ¿no es así? And there's no more people who are more proud of their city than New Yorkers. Déjeme decirle, ya el orgullo que yo tenía de vivir en el noreste ha bajado mucho desde que yo me mudé para New Jersey. The pride that I have in living in the Northeast and living in the city has come way down after I moved to Jersey. Antes, cuando la gente me preguntaba, ¿dónde tú vives, Roger? Before, when people ask me, Roger, where do you live? Yo vivo en Nueva York, I live in New York City, en el Bronx. in the Bronx. Y yo, la gente decía, wow, vivo en Nueva York. You're like, oh, wow, you're from New York City. Y ahora cuando la gente me pregunta, ¿dónde tú vives, Roger? But now when people ask me, where do you live? Yo quiero decir Nueva York. I want to say New York. Yo me mudé ahí a 15 minutos de Nueva York, en New Jersey. I moved 15 minutes from New York in New Jersey. No es lo mismo, hermano. It's not the same. Y a veces, hermano, deseamos ser neoyorquinos. But sometimes we desire to be New Yorkers. Y está en la cultura aquí. And it's in our culture. Y tenemos que tomar una decisión nosotros. But we need to make a decision. ¿De cuál ciudad nosotros queremos ser parte? Of what city do we want to be a part of? ¿Queremos ser neoyorquinos y de la ciudad de Nueva York? Do you want to be New Yorkers and part of the city? Y participar en el pecado y en el entretenimiento de esta ciudad? And partake of the sin and the entertainment that's found here? ¿O tenemos que salir de esta ciudad figurativamente Or do we need to come out of the city, figuratively speaking, para recibir la ciudad celestial? to receive and be a part of the heavenly city? Hermano, déjeme decirle lo interesante de ese texto. Let me tell you what's interesting about this text. Aparentemente, Hebreo fue escrito
algunos años antes de la destrucción de Jerusalén. And Hebrews was written a few years before the destruction of Jerusalem. Jerusalén va a ser destruida porque Cristo profetizó que iba a ser destruida. And Jerusalem was going to be destroyed because Jesus prophesied that it was going to be. So, él le está diciendo, salgan de la ciudad porque ustedes tienen una ciudad más permanente. And he's telling them, come out of the city because you have a more permanent one. Pero si tú decidieras mal y te hubieras quedado en la ciudad, But if you have chosen wrong and stayed in the city, en algunos años esa ciudad se va a destruir. in a couple of years, this city was going to be Y destroyed. tú vas a ser destruida con ella. And you were going to be destroyed with it. Pero hermano, al final del día todas las ciudades van a ser destruidas. By the end of the day, every city is going to be destroyed. La única ciudad que va a permanecer es la ciudad celestial que está en Cristo Jesús. The only city that's going to remain is the heavenly city where Jesus Christ is. So, tengamos sabiduría, hermano, So let's be wise y decidamos correctamente and let's choose correctly de ser parte de la ciudad celestial. to be part of the heavenly city. Ok, de aquí para adelante los puntos son más rápidos, hermano. From here on, the points are a lot shorter. Ok, nota lo que él dice aquí. Hemos llegado a miriadas de ángeles. ¿Ustedes lo vieron en el texto? He says that we have arrived to myriads of angels. La idea de esa palabra es que hemos llegado a millones de ángeles. The idea of that word myriads is that it's millions upon millions. En el monte de Sinaí habían ángeles. In Mount Sinai, there were angels, Hechos 7:38. as we see in Acts 7:38. Pero la idea aquí es esta, que si estamos en Cristo Jesús, But the idea is that if we're in Jesus Christ, nosotros tenemos a nuestro servicio y a nuestra ayuda millones de ángeles. we have our service and our help in millions of angels. Ahora, tú decías, ¿qué aplicación podemos sacar de ahí? And you might ask, what applications can we get from that? Hermano, en el clima religioso en el cual nosotros vivimos hoy, Or in the religious climate that we find ourselves in this day. muchos hablan y se jactan de los ángeles que ven, A lot of people boast and talk about the angels that they see, los ángeles que escuchan, the angels that they hear, los ángeles que tocan. the angels that they touch. Y debe decir, a veces hasta celo le da a uno. And sometimes we even get jealous. Dice que yo quiero un ángel también. But I want to see an angel. Yo quiero que un ángel venga y me hable. I want an angel to come and speak to me. Y nos tienta a irnos a esos grupos que hablan de tal manera. And attempts us to listen and go to those groups that speak in this way. Pero ¿qué es lo que él está diciendo aquí? But what is he saying here? Si tú eres cristiano, tú estás entre millones de ángeles. If you're a Christian, you are amongst millions of angels. No lo vemos, hermano. We might not see them, Pero Hebreo 1 dice que están a nuestro servicio. but Hebrews 1 tells us that they are at our service. Y yo no sé de toda la manera en que ellos trabajan, And I don't know all the details of how they work, pero yo no tengo que saber. but I don't need to know. Él dice que si yo he llegado a Cristo, Because he says if we have come to Christ, son millones de ángeles. there's millions upon millions of angels. Debe decir, hermano, yo no siempre tengo este tipo de experiencia, And I don't always have this type of experience. porque yo soy un hombre terrenal que quizás estoy demasiado enfocado cuando estamos adorando en lo que está pasando alrededor de aquí. Because I'm an earthly person that's focused on what's happening in front of me. Pero uno de estos fue hace como 2 meses atrás, en un miércoles, en un servicio del miércoles. But about 2 months ago on a Wednesday night service, Yo estaba estudiando estos textos I was studying these texts. y yo me encontraba en un servicio de los miércoles, And I found myself in a Wednesday night service donde había quizás 20 a 25 gaticos aquí. where there was about 20, 25 of us. Y de una a otra, yo no sé por qué este texto me llegó a la vida. And from one moment to another, I don't know why this text came to me. Yo digo, wow, al nosotros cantarle al Señor, And I was thinking, as we sang to the Lord, estamos entre millones de ángeles que lo están exaltando a Él. no, we're amongst millions of angels who are exalting him. A veces queremos ver los millones de ángeles. Sometimes we desire to see them. Apocalipsis 5:11 dice que están alrededor del trono de Dios. And Revelation 5:11 says they're surrounding the throne of God. Y un día cuando ya no tengamos fe, sino que todo es vista, And one day when we don't need faith and we are able to see everything, vamos a estar delante del trono de Dios con los millones de ángeles. we're going to be amongst the throne of God with those millions and millions of angels. Ok, yo le dije, yo puedo hablar de estos 100,000 años. And I can speak about this forever. Él dice que hemos llegado a una asamblea general. But he says we have come to this general assembly. Esa palabra es una palabra bien genérica It's a very generic word que habla de asambleas grandes y públicas that talks about a big
Yeah, a big public gathering que hacía una ciudad. that a city would have. So, por ejemplo, si una ciudad estaba celebrando juegos, So if a city was celebrating games, se hacían grandes asambleas generales. so they would have these great general assemblies. O también cuando habían ocasiones religiosas, habían grandes asambleas religiosas. Or where they were observing some big religious event, they would have these great assemblies. So, esta expresión me hace pensar en las asambleas que hacían los judíos. So this word reminded me of the assemblies that the Jewish people would have. La Pascua, The Passover, el Pentecostés. Pentecost. ¿Te acuerdas que en Pentecostés judíos de todo el mundo llegaban a Jerusalén? Una asamblea gigante. Remember during Pentecost, Jews from all over would come to Jerusalem to partake. It was a great Y assembly. yo me imagino los judíos burlándose de los cristianos. And imagine the Jews making fun of these Christians Después que pasa la semana de Pentecostés. after going through the week of Pentecost. ¿Tú viste cuánta gente You saw how many people vinieron a nuestra asamblea? came to our assembly? ¿Cuánto hay en tu asamblea? How many people are in your assembly? Ve el punto cómo se burlarían de los cristianos. You see the point how they could have made fun of them? So, el escritor de Hebreos dice, espérate, tú también tienes una asamblea, But the author of Hebrews says, wait a minute, you also have a great assembly. pero no es física, But it's not physical, pero espiritual. but it's spiritual. Hermano, este es un punto importante de entender. Because this is a very important point to understand. Porque falsas asambleas nos tientan a nosotros. Because false assemblies tempt us. Y déjeme decirle por qué, hermano. Hay una gran... nos tientan a nosotros. And let me tell you why it's tempting. Porque grandes grupos nos dan a nosotros una estampa de verdad. Because large gatherings of people give us a stamp of truth. Mientras que pocas personas nos dan una estampa de que, cuidado si yo cometí un error. While a gathering of a few people might make you think, maybe I made a mistake. Piensen esto por un segundito. Think about this for a second. Todos nosotros crecimos con esto. All of us were raised with this. Con la asamblea grande que se hace, que los católicos hacen en el Vaticano. You know, with the great assembly that Catholics do in the Vatican. ¿Y qué es lo que dice? And what do they say? Nosotros somos la verdadera iglesia. No, we are the true church. Porque nosotros somos la iglesia con más miembros Because en el mundo. we're the church with the most amount of members in the world. Y mira nuestra asamblea del Vaticano. And look at our assembly in the Vatican. Ustedes ven, grande asamblea, See, verdad. great assembly attached to truth. So buscamos esa estampa en nuestra vida que nos dice yo estoy bien y la buscamos en la gran asamblea. So we seek that stamp of approval or a stamp of truth that we're correct, and we seek it in the great assembly. Hermano, antes de yo criticar esto, yo quiero que me voy a dar a entender bien. And before I criticize this, I want you guys to understand me. Yo no tengo problema que hermanos se reúnan. I don't have an issue with with Christians gathering. Y que si hermanos de la ciudad de Nueva York entera se quieran reunir, gloria a Dios. And a brethren from all over New York wants to gather, glory to God. Pero yo pienso que en muchos lugares estamos haciendo reuniones anuales de la iglesia de Cristo. But I think that in many places, they're having these annual gatherings of the Church of Christ. Como para decir, hemos llegado, somos una verdadera iglesia. To demonstrate, we've made it. We are a true church. Aquí, mira lo grande que somos nosotros. Look how great and big we are. Mira el estadio que nosotros podemos llenar. Look at the stadium that we could fill. Somos verdaderos. We are true. Hermano, esa asamblea que nosotros hacemos, That assembly that we gather in, asamblea como esta, as an assembly like this, o asamblea más grande como nos vamos a juntar en Brooklyn. or an assembly that's bigger, like how we're going to gather next week in Brooklyn. En abril yo voy por una iglesia de 500 que tienen 400 personas. In April, I'm going to a church that has like 500 members. Y quizás tú dirías, wow, a mí me gustaría ser miembro de esa iglesia. And maybe you're like, wow, I want to be a member of that group. Esos son una sombrita de una asamblea más grande de la cual todos nosotros, si somos cristianos, somos miembros. Let me say, that's just a small shadow of the great assembly that we are all part of when we're Christians. No busquemos esa estampa de verdad porque yo soy parte de esa asamblea física. Don't look for that stamp of approval because we're part of this group. Busquémosla porque somos parte de Cristo.
Let's look for it because we are part of Jesus Y si Christ. somos parte de Cristo, And if we are part of Jesus, somos miembros de esa gran asamblea. we are a member of that great assembly. Ok, noten otra rapidito aquí. Real quick, another one. Somos miembros de la iglesia de los primogénitos que están inscritas en los cielos. We are enrolled in the church of the firstborn who is enrolled in heaven. Esa palabra inscrito me encanta. That word enrolled. I love that word enrolled Porque tiene que ver con la idea de escribir cosas. because it has to do with the idea of writing things down or registering something. Registro, sí, tiene que ver con la idea de registro. Los judíos tenían muchos registros And the Jews had a lot of registries. de quién era sacerdote, quién no era sacerdote. Who was priest, who wasn't. Y lo que él está diciendo aquí, nosotros somos miembros de la iglesia del primogénito de Jesús. So we're saying here we're members of the church of Jesus, the firstborn. Pero su registro But his registry está en el cielo, no en la tierra. is in heaven, is not on earth. Y me hace pensar en este versículo, hermano, ¿se acuerdan? And it makes me think of this verse. Do you remember this? Donde cuando él manda a los 70 a predicar el evangelio, When he sends the 70 out to preach, y estaban gozosos que sacaron demonios. and they were joyful that they were able to cast out demons. Y él le dice, no os regocijáis en esto, en que los espíritus se someten, sino regocijaos regocijaos de que vuestro nombre está inscrito ¿dónde? En los cielos. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. El escrito, el registro del cual yo quiero ser parte, The registry that I want to be a part of, donde mi nombre está escrito, where my name is written, el registro que está en el cielo. is the one that's in heaven. O nosotros diríamos, es el directorio del cual yo quiero ser parte. That's the directory that we want to be a part of. Él dice que hemos llegado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. He said we have come to the spirits of the righteous made perfect. Cristo nos perfeccionó por medio de su sacrificio. Jesus perfected us through his Porque sacrifice. por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Because through his sacrifice, he has made perfect those who and sanctified them. Lo que Cristo logró para nosotros no se le puede añadir más. What Jesus accomplished for us, you can't add anything to it. Nota lo que Él dice, que Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Look what he says, he has perfected for all time those who are sanctified. En otras palabras, mientras yo continúo en ese proceso de santificación, So in other words, as we continue this process of sanctification, yo puedo estar seguro que el sacrificio de Cristo me perfecciona a nosotros. I could be assured that Jesus' sacrifice perfects us. Y esto me ayuda en esta idea, hermano. And that helps me in this way. Hay muchos grupos que prometen perfección. There's a lot of groups that promise perfection. Y esto es lo que yo quiero decir, hermano. And this is what I want to say. La idea es esta. The idea is this. De que, ok, tú viniste a Cristo, You have come to Jesus, tú has sido bautizado, you've been baptized, pero te falta algo. but you're missing something. Tú tienes un demonio, You have a demon, o tú tienes una maldición, or you have a curse upon y you. para que esto se te quite a ti, Instead of this is taken away from you, nuestra iglesia ofrece cierto ritual. our church offers a certain ritual for that. Y si nosotros te hacemos este ritual, And if we perform this ritual on you, la manera antes que se ponía era de esta manera. how it used to be worded is this way. Si nosotros te tiramos un chin de agua bendita, If we give you some holy water, nada ha cambiado, es lo mismo. nothing's changed, it's the same. Tú vas a llegar a la verdadera perfección. You will come to true perfection. So, nota aquí, la perfección ya no está en Cristo. So perfection no longer is found in Jesus. Se encuentra en cierto lugar o cierta persona que puede hacer algo para ti. It's found in a certain place or a certain person that could do something for you. Pero la perfección se ganó con una ofrenda. But perfection was accomplished with one Hermano, offering. yo no tengo tiempo, pero busquen esa palabra perfecto en el libro de Hebreo. And I don't have time to do this, but seek out the word perfect or perfection in Hebrews. Cristo se hizo el perfecto sumo sacerdote por nosotros. Jesus became the perfect high priest for us. La ley y los rituales de la ley no hizo nada perfecto, dice Hebreo. The rituals and the laws did nothing perfect. Los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando rociaban a la gente con sangre, no perfeccionó a nadie. The Old Testament sacrifices didn't perfect anyone.
Pero el sacrificio de Cristo sí nos perfeccionó a nosotros. But Jesus' sacrifice does perfect us. Nosotros lo que necesitamos es a Cristo. Miremos hacia Él. So what we need is Him. We need to look towards Him. Ok, final. And finally, Tengo que llegar aquí I need to get here porque tengo que ir para otra iglesia después de esto. because I have to go to another church. ¿Cómo respondemos a esta bendición, hermano? How to respond to these blessings? La primera manera en que respondemos es por medio de la obediencia. First of all, is by obedience. Este texto enfatiza que si Dios castigó a los que desobedecieron la voz de Dios en el monte de Sinaí, This text emphasizes that if God punished those who disobeyed His voice in Mount Sinai, ¿cuánto más va a castigar si desobedecemos la voz del que habla del cielo, a Jesucristo? how much more will we be punished if we disobey the voice that comes from heaven, that being Jesus Christ? Do ¿Ustedes ven el punto, hermano? you see the point? Tú dirías, wow, si Dios te habló en un monte, No, if God spoke to you in a mountain, tú eres responsable delante de Él. you're responsible in front of Him. Pero Él está diciendo, nosotros, como hemos recibido bendiciones espirituales, somos más responsables delante de Dios. So He's telling us who have received these spiritual blessings through Jesus, we're even more responsible. Y por esa razón tenemos que someternos aún más a Él. And for that reason, we need to be obedient and submit ourselves even more to Escuchen Him. esto, la gracia que se da en el nuevo pacto The grace that's given in the new covenant no nos debe llevar al pecado, should not lead us to sin, sino que nos debe llevar a tener un estándar más alto para la vida del cristiano. but shall lead us to have a higher standard for the Christian life. Porque al que le han dado tantas bendiciones, Because that person who has received many blessings tiene tantas más responsabilidades. has so many more responsibilities. ¿Tú estás tomando las bendiciones del nuevo pacto en serio? Are you taking the blessings of the new covenant seriously? ¿Tú estás obedeciendo la voz de Jesucristo Are- que nos habla desde el cielo? Are you obeying the voice of Jesus that speaks to us from heaven? ¿Ustedes entienden lo que este texto está diciendo? Do you understand what this text is saying? ¿Tú te puedes imaginar estando en el monte de Sinaí Can you imagine being in Mount Sinai y el Dios mismo diciéndote a ti, no codicie la mujer de tu prójimo? and you hear the voice of God saying to you, do not covet your brother's wife, Tú dirías, pero your neighbor's wife? más claro de ahí, no se puede escuchar a Dios. And you might say, it can't get any more clear than that, listening to God. Él está diciendo aquí que en el nuevo pacto, But here he's saying that in the new covenant, que Dios ha hablado aún más claro. that God has spoken even more clear. Entonces yo tengo que obedecerlo más perfectamente a Él. So I need to obey him even more perfectly now. Hay algunos que están esperando una voz audital, audible voice, audital, así, audible de Dios There's some who are still waiting for an audible voice from God para obedecer a Jesucristo. to obey him. Pero Él dice, ya Dios ha hablado del cielo, obedecámoslo a Él. But he has already said, God has spoken from heaven, listen to him. Tenemos que estar agradecidos por lo que hemos recibido. We need to be grateful for what we received. En el versículo 28, Él dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Verse 28 says, therefore, since we received the kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for God is a consuming fire. Nosotros que hemos estado estudiando Segunda de Crónica los miércoles, And us those who've been studying Second Chronicles on Wednesdays, Dios le dio a los judíos un reino físico. God gave the Jews a physical kingdom. Pero ese reino fue bien movible. But that kingdom was easily shaken. Podía venir Babilonia, Babylon could have came, podían venir los de Asiria, Assyria could have came, o podían venir, en el caso de los judíos del primer siglo, or in the case of the Jews in the first century, podían venir los romanos y destruirle su ciudad. or the Romans could have came and destroyed their city. En otras palabras, el reino que ellos tenían era un reino que un día estaba aquí y otro día estaba en otra parte. So the kingdom that they had one day could have been here, it would have been gone the next. Pero él dice el reino que nosotros hemos recibido But he says the kingdom that we have received es inconmovible porque no es de esta creación. is immovable because it's not from this creation. Así que él dice, démosle gracias a Dios. So he says, let us be grateful to God. So, en vez de nosotros mirar todas las cosas físicas
que nosotros no tenemos. So instead of focusing on all the physical things that we do not have, No tenemos un templo, we don't have a temple. no tenemos los festivales, We don't have these festivals, los registros, the registry, las asambleas, these great assemblies, esa voz de Dios del monte, that voice from God from the mountain, esa ciudad bella. that great city. Él dice, dale gracias a Dios que lo que tú has recibido es espiritual y que nada ni nadie te lo puede quitar. He says, be thankful to God that what you received is spiritual and nothing can take that away from you. Hermano, démosle gracias a Dios. Let's be grateful to God. Paremos de mirar lo que no tenemos Let's stop looking at what we don't have y démosle gracias a Dios de lo que hemos recibido. and let's be thankful for God for what we have received. No miremos estos festivales paganos Let's not look at these pagan y festivals pensemos, cuidado si ahí es que está la verdad. and be tempted to maybe the truth is found there. No miremos a esos grupos grandes de musulmanes Or these great groups like the Muslim y gatherings. pensemos, wow, cuidado si yo tengo que ir a hacer un peregrino para Meca. And maybe I need to make a pilgrimage to Mecca. No miremos el gran Vaticano con su oro y su dinero. Let's not look at the Vatican with its gold and its numbers. No miremos los conciertos y los grandes espectáculos. Or these concerts and great spectacles. Sigamos sirviendo a Cristo en humildad y simpleza. Let's continue to serve Jesus in humility and simplicity. Que si somos de su reino porque estamos haciendo su voluntad, And if we're part of his kingdom because we're doing his will, un día todas estas cosas físicas van a pasar one day all these physical things are going to be done away with. y nosotros vamos a estar delante del trono de Dios. And we'll be in front of the throne of God. Que Dios le bendiga, hermano. May God bless you.